Padre, te damos gracias en este tiempo por la oportunidad que nos da, Señor, de profundizar cada vez más en tu palabra, ahora con estos detalles en los manuscritos apostólicos. Danos luz, Señor, para preservar este conocimiento y difundir también este conocimiento a nuestras familias, a nuestros allegados y a todo aquel, Señor, que en un momento dado se preste al debate o a la duda o al desconocimiento, Padre, de conocer esta verdad. Pedimos que tú nos guíes, que tú nos tomes de la mano, que estos próximos planes, Señor, son encomendados a ti para que tú traigas orden en todo ello y podamos, Padre, de forma efectiva crear equipos de trabajo, trabajar en equipo, caminar en el ejemplo, en la dignidad, Padre eterno, en la lucha continua porque la obra no se caiga. Antes bien, podamos mantener vivo el fuego que tú has depositado en este altar, Padre mío. Que nos mantengas en pie, que nos mantengamos a todos, nos mantengamos unos con otros comprometidos de forma integral y que demostremos, Padre, lo que hemos aprendido en nuestro carácter, de mantener una administración, de ser fieles a la administración que nos corresponda llevar a cabo, tanto en Colombia como acá. Guíanos, Señor, según tu verdad, tómanos de la mano y permítenos, Padre, salir con toda bendición en medio de estos tiempos que estamos afrontando, que son de grandes desafíos y de grandes dificultades. En el nombre de Yeshua, te damos las gracias y te pedimos, Señor, por estas razones. Dame sabiduría para la impartición de tu palabra. Dales entendimiento, Señor, a toda esta audiencia física y vía online, para recibir también tu palabra, para que sean edificados por ella y que dicha palabra, Padre, pueda sumar a la cuota de transformación que requerimos como hijos tuyos, en pro de seguir mejorando, en pro de mantenernos en esta mejora continua que tú nos demandas, Señor, a nuestras almas. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, amén y amén. Amén. Entonces, amado, de esta manera entramos en el objetivo de enseñar las Escrituras y empezamos hoy con el libro de Devarim. Pedimos a todos los niños acercarse a su salón. Iniciamos con el estudio del libro de Devarim en esta oportunidad, en la primera porción que ya estudiamos esta semana y culminamos el día de hoy. El libro de Devarim, que traduce palabras, también puede traducir cosas, palabras, cuando sus palabras son las instrucciones de la vida. Este es un eslogan que he mantenido en los últimos años, porque cada vez, cada año, me convenzo más de que la palabra del Eterno se convierte en instrucciones para nuestra vida. Amén. Y quiero iniciar con una acotación. Veamos. Nos encontramos para el calendario bíblico, ¿ok?, en el mes de Ab. Hoy es el 8º día del mes de Ab. Y en unas fechas como esta, se destruyeron los 2 templos en Jerusalén. ¿Ok? Estas destrucciones, estas ruinas, estas tragedias vinieron sobre Israel en los primeros 9 días del mes de Ab. Y hoy estamos en el día 8º. Digo acá en la nota, hoy es Tishat B'Av. Tishat B'Av se conoce como el 9º día, pero realmente el 9º día es mañana. ¿Ok? Solo que el relato o el artículo fue preparado para aquellos días cuando Shabbat coincide con el 9º día. No es el caso, pero sí es el Shabbat previo a esos 9 días del mes de Ab. ¿Entendidos todos? Entonces es importante, de la mano con la casa de Israel, hacer memoria de forma reflexiva, ¿verdad?, con muchos puntos. Veamos. En el 9º día del mes de Ab, en ese día fue designado por los judíos como un día de ayuno y oración, debido a que se hace memoria de 5 eventos lamentables en la historia de Israel, como fueron: un día como mañana, en el judaísmo tradicional, se ayuna todo el día. Nosotros, justo entre las naciones, podemos sumarnos a este objetivo de ayuno. ¿Ok? Número 1. ¿Está lloviendo? Disculpen. Número 1. Un día como hoy, los hebreos aceptaron el reporte negativo de los espías y se emitió el decreto de que esa generación no entraría a la tierra prometida. ¿Ok? ¿Recuerdan aquella historia?
cuando los exploradores regresaron, Josué y Caleb decían que sí era posible conquistar la tierra, y 10 espías dijeron que no, y eso sembró que temor, terror al resto del pueblo, ¿cierto? Y atemorizado vino una sanción de parte del cielo, indicando que toda esa generación moriría en el desierto. Eso es una tragedia. Esa tragedia ocurrió en un día 9 del mes de Ab. ¿Ok? El pueblo hebreo tiene trazabilidad de estas fechas históricas. Número 2. El primer templo fue destruido por los babilonios. ¿Ok? El segundo templo fue destruido por Roma en el año 70 después del Mesías. Ambos acontecimientos ocurrieron en el mes de Ab. ¿Casualidad? ¿Usted quiere creer que eso es casualidad? Yo respetaría su opinión. Número 3. El segundo templo fue destruido por Roma. Número 4. La revuelta de Bar Kokhba fue vencida por el emperador romano Adriano en el año 135 después del Mesías. Esto fue una revuelta que se generó en el pueblo con un grupo de judíos que se levantaron en armas y se rebelaron contra el gobierno de este emperador romano, que era un canalla de nombre Adriano. Por cierto, para que conozcan un poquito de historia también, acuño el hecho de que este emperador Adriano fue quien se encargó de cambiar el nombre de Judá por Palestina. ¿Ok? De modo que Yeshua no nace en Palestina, técnicamente hablando. ¿Ok? Él nace en Israel, en tierra de Judá. Él no nace en Palestina. Esto es un nombre tardío que se le dio a esa zona geográfica por órdenes de este emperador romano Adriano. ¿Ok? Palestina significa huesos. Tiene una raíz con el término filisteos y al final traduce huesos o lugar de huesos. ¿Ok? Como un signo ahí de maldición para ese territorio. ¿Ok? Entonces, esas ideas que formulan de que Yeshua nació en Palestina es falso. ¿Ok? Nace en Palestina si lo ve desde Adriano para acá, pero resulta que Yeshua nace antes de Adriano. De hecho, Adriano gobierna en el año 135 después de Yeshua. Entonces, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Sí? Yeshua es primero que Adriano. ¿Estamos claros hasta aquí? Prosigo. Número 5. El monte del templo fue socavado y Jerusalén fue destruida en una ciudad pagana. Fue reconstruida en una ciudad pagana, sí, señor. Adelante, mis amados. Por estas implicaciones y la fecha en la que estamos, este Shabbat lleva por nombre Shabbat Hazón, el Shabbat de la visión, y se hace memoria de la profecía de Isaías, a la cual requerimos, amado, tomarnos unos minutos para hacer memoria de esta profecía. Isaías capítulo 1, versículo 1 dice así: visión que vio Isaías, hijo de Amós, que vio contra Judá y Jerusalén durante el reinado de Usías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías, que reinaron en la Judea. Isaías 1:2. Oigan, oh cielos, y tú, tierra, escucha que habla Hashem. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el establo de su amo. Pero Israel no me conoce, el pueblo no me comprende o no me entiende. Vea esta comparación. Los animales conocen su establo, pero el pueblo de Israel llega a un estado de desobediencia que no reconocen a su creador. Vean lo grave que estaban espiritualmente y a la gravedad a la que iban a llegar espiritualmente. Isaías 1:4. Oh nación pecadora, pueblo cargado de maldad, simiente perversa, hijos depravados, abandonaron al Eterno, al Aleftat. Provocaron a ira al Aleftat, al principio y fin, al Santo de Israel. ¿Y se siguen rebelando? ¿Dónde seguiremos hiriendo? Toda la cabeza está enferma y el corazón agotado. Desde la planta del pie hasta la coronilla, solo hay llaga, confusión, contusión y heridas supurantes, no drenadas, ni vendadas, ni aliviadas, ni con ungüento. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades incendiadas,
vuestro país devorado ante ustedes mismos, desolado como la desolación que causan los extranjeros. La hija de Sión ha quedado como cobertizo de viñedo, como choza de melonar, como ciudad sitiada. Y si el eterno Sebaot, Hashem Sebaot, es el Dios de los ejércitos, ¿ok? No nos hubiera dejado simiente, habríamos llegado a ser como Sodoma y seríamos semejante a Gomorra. Oh príncipes de Somorra, oigan la palabra del Señor, escuchen la ley de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. Esta profecía se tornó real en varios eventos y momentos históricos del pueblo de Israel a causa de la desobediencia. ¿Ok? Entonces el pueblo de Israel, cuando hace memoria de esta profecía, recuerda también en cuántas ocasiones el pueblo ha sido desobediente. Y la intención de esta reflexión, bueno, es a que ellos valoren y atesoren en sus almas no caer a este grado espiritual, no caer en desobediencia, velar por no caer en desobediencia. ¿Sí lo puedes ver? Y creo que la invitación para nosotros, amados, es precisamente pensar exactamente en lo mismo. Velar para no caer nuevamente delante de Hashem. Amén. Históricamente, nuestra comunidad ha sido trastocada en algunas familias siempre en estas fechas. Es increíble. ¿Ok? Es increíble ver al pueblo fortalecido en Pesaj, luego en Shavuot, y de Shavuot a las convocatorias de otoño, la gente empieza a perder fuerza y sin velar, distorsionan sus caminos o ¿cómo es? Se desvían de su camino, aún con pautas claras que el Eterno ha declarado. Y seguimos. Y permita Hashem, ¿verdad?, que ninguna de estas consecuencias nos pueda alcanzar. Amén. ¿De qué me sirve, dice el Eterno, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy harto de holocaustos de carne y del cebo del ganado gordo. No quiero sangre de bueyes ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando se presentan ante mí pisoteando mis atrios? No sigan trayendo inútiles ofrendas. El incienso me es abominación, así como los novilunios, los Shabbat y el convocar asamblea. No tolero la iniquidad junto a la asamblea solemne. Mi alma aborrece vuestras solemnidades y novilunios. Acoto, no es que él está eliminando las fiestas, sino que a él le genera abominación si se hacen las fiestas en desorden. Si se hacen, claro, él está molesto, muy bien. Él está mostrando un carácter en ese punto, ¿verdad?, de ira contra el pueblo. Porque el pueblo está cumpliendo, pero no de corazón. ¿Me explico? Solamente que por llenar el requisito. Hashem guarde nuestras almas, amados, de caer tan bajo. Amén. Prosigo. Cuando extienden vuestras manos, en este sentido, cuando extiendan nuestras manos, esconderé de ustedes mi rostro. Y aunque multipliquen vuestras oraciones, no escucharé, porque vuestras manos están llenas de sangre. Lávense, purifíquense y quiten de mi vista la maldad de vuestras obras. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer lo bueno, busquen la justicia, libren al oprimido, defiendan el derecho del huérfano, aboguen por la causa de la viuda y después vengan y entremos a cuenta, dice el Eterno. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si están bien dispuestos y obedientes, comerán lo mejor de la tierra. A veces procuramos con nuestro esfuerzo humano comer lo mejor de la tierra. Hashem te invita a través de esta profecía a comer bien de la tierra, si estás dispuesto y caminas en obediencia. Amén. Ese es tu mayor capital. Comerán lo mejor de la tierra, pero si rehúsan y se rebelan, la espalda les devorará, porque la boca del Eterno así lo ha dicho. Amén. Jeremías 29, 10 al 14. Porque aquí está lo que Adonai dice.
Después que se cumplan los 70 años en Babilonia, yo le visitaré y cumpliré mi buena promesa de traerlo de regreso a este lugar. Porque yo sé qué planes tengo en mente para ustedes, dice el Eterno. Planes de paz, de shalom. No para cosas malas, para que ustedes puedan tener esperanza y un futuro mejor. 12. Cuando ustedes clamen a mí y oren a mí, yo les escucharé. Cuando ustedes me busquen, ustedes me encontrarán, con tal que me busquen de corazón. Amén. Me mostraré a ustedes, dice. Entonces, yo invertiré su cautiverio. Yo los recogeré de todas las naciones y lugares donde les he arrojado, dice el Eterno. Y los traeré de regreso al lugar del cual les deporté. Yo, Adonai. Amén. Por esa razón, se hace memoria de esta profecía de Isaías en el mes de Ab. Amén. Prosigo. Resumen de la porción del día de hoy, el primero de Shevat. Esto fue 37 días antes del fallecimiento de Moisés. Comienza su repetición de la Torá para toda la congregación de los hijos de Israel, repasando los eventos ocurridos y las leyes entregadas en el transcurso del viaje de 40 años desde Egipto hasta el Sinaí y a la tierra prometida. Amonestando a la gente por sus fallas, sus iniquidades, y enlistándolos en el cumplimiento de la Torá y la observación de sus preceptos en la tierra que el Eterno les está dando como herencia eterna, a la cual ingresarían luego de su muerte. Moisés recuerda el renombramiento de jueces y magistrados para aliviar la carga de administrar justicia a la gente y enseñarles la palabra del Eterno. El viaje desde el Sinaí hasta el enorme y temeroso desierto, el enviado de espías y el subsiguiente rechazo de la tierra prometida, de manera que el Eterno decretó que toda la generación del Éxodo debía perecer en el desierto. También contra mí, dice Moisés, el Eterno se enojó por causa de ustedes, diciendo, tú tampoco entrarás allí. Moisés también recuerda algunos de los eventos más recientes, la negativa de las naciones de Moab y Amón de permitir al pueblo hebreo pasar por su tierra, la guerra contra los reyes emoritas como Sihón y Og, y el asentamiento en sus tierras por las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, y el mensaje de Moisés a su sucesor, Yehoshua, este viene siendo Josué, que llevaría al pueblo a la tierra y los lideraría en las batallas por su conquista. No los teman, porque el Eterno, tu Señor, luchará por ti. El Eterno luchará por ti. El Eterno luchará por ustedes. Amén. Muy bien. Estas son las palabras que dijo Moisés a todo Israel, al otro lado del Jordán, en el desierto, en la Arabá, frente a Suf, entre Parán y Tofel, Labán, Haserot y Di Sahat. ¿Ok? Sobre estas palabras que se dicen en este lugar, dicen los comentaristas que era para traer a memoria al pueblo todas las tragedias que ellos vivieron en esos lugares, sin que la reprimenda viniera de frente. Y acá viene una primera lección. En la sabiduría de lo alto, a veces nos toca y es tiempo de reprender de forma indirecta. ¿Lo puedes entender? De forma indirecta. Es decir, en lugar de introducir el dedo en la llaga, yo le muestro a la persona el miembro de su cuerpo donde está la llaga. ¿Sí? Fue lo que hizo Moisés con todo el pueblo. Moisés podía encararle sobre todas las tragedias que ellos vivieron por sus iniquidades, pero no lo hizo así. Les refirió la travesía por el desierto alrededor de estos lugares para que ellos trajeran a memoria lo que ellos vivieron en esos lugares. Hashem a veces te confronta trayendo el pasado a tu mente para que tú no vuelvas a repetir el mismo ciclo. ¿Lo puedes ver? Sin él señalarte en primera persona, y vaya que pudiera, mostrarte el error o la falla, él te trae a tu memoria tu pasado para tú no incurrir nuevamente en esa misma falla. Nosotros los padres debemos aprender a corregir a nuestros hijos de esta forma, con sabiduría, no señalándole el error, sino mostrándole el lugar donde cometieron el error. Eso trae el redarguir de su espíritu y eventualmente propicia arrepentimiento en la persona. Mientras que el señalar el error de forma frontal escuda a la persona
Y en ese escudo de la persona no se arrepiente, sino que al contrario, endurece su corazón. Hay momentos para confrontaciones abiertas, pero hay momentos para que la confrontación sea indirecta. Y esto fue lo que hizo Moisés con el pueblo. Esto habla de sabiduría. Primera lección. Deuteronomio 1:6 al 8. El Señor nuestro Elohim nos habló en Horeb diciendo: han estado ustedes bastante tiempo en este lugar, en este monte. Vuélvanse y partan y vayan al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el llano, en el monte y en los valles, y al mediodía y a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Miren que les he dado la tierra en vuestra presencia. Entren y posean la tierra que el Señor juró a vuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su simiente después de ellos. En esta fecha, amado, es un tiempo crucial para nosotros hacer memoria de las cosas que el Eterno ha prometido a nuestras vidas. Y en función a ello, caminar en pro de la instrucción que Él nos ha dictado. Amén. Estos lugares están relacionados con estaciones de pruebas que hemos tenido en nuestras vidas personales. Se lo demuestro. Dice el texto en el desierto. ¿A qué se refiere cuando habla del desierto? Se refería a los reclamos aprehensivos y a la insensatez del pueblo cuando no hubo agua y pan. Ellos murmuraron. Cuando dijeron, hubiésemos muerto en Egipto, hubiésemos preferido morir en Egipto que tener sed en este desierto. A veces, amado, apreciamos más el mundo que el desierto que estamos atravesando. ¿Qué suena así, mi amado? Ah, por favor. Ahora sí. Muy bien. ¿Estamos bien? Entonces, en el desierto, cuando Él habla del desierto, es para que tú hagas memoria de tus desiertos. Y como muchas veces tú murmuraste en ese desierto, prefiriendo estar en el mundo que atravesar el desierto. ¿Han vivido, han atravesado por este tipo de etapas en su vida? En la planicie de Moab, donde se produjo la prostitución de los hijos de Israel con las mujeres moabitas. ¿Ok? Nuestras transgresiones relacionadas con inmoralidad sexual se ven reflejadas en este lugar, en la planicie. ¿Ok? Es un lugar alto, pero también plano, donde todos pueden ver. Eventualmente el Eterno te puede exponer a la vergüenza, ¿ok?, de la inmoralidad sexual para que tú no caigas más nunca en ese mismo error. ¿Ok? Si has sido expuesto en este tipo de transgresiones, sépase que has estado en la planicie. Y así lo trae a memoria para que tú puedas renunciar y no caigas nunca más en ese mismo error. Frente al Mar Rojo, cuando al verse encerrados entre el mar y el ejército egipcio, perdieron la confianza, la fe, y le reclamaron a Moisés. Hashem eventualmente traerá a tu memoria aquellas etapas de tu vida donde perdiste la fe y caíste en la desesperación porque te encontraste entre el faraón, que es Satán, ¿verdad?, y el Mar Rojo, que es tu desafío. Hashem te invita a que no reclames y prosigas aunque las aguas no se hayan abierto. Amén. Entre Parán, cuando los espías salieron a explorar la tierra. En Tofel y Labán, espiar la tierra tiene que ver con oportunidades. ¿Cuántos de ustedes se les ha presentado oportunidades en la vida y la van como evaluando y pareciera que todo le acompaña beneficios, ventajas? Esto como que es, estoy orando al Señor por esta oportunidad, estoy explorando la tierra, ¿sabes? Estoy viendo qué contiene la tierra, qué me beneficia, en qué se puede convertir esa tierra para mi bendición. Y de pronto todo se cae, todo se esfuma. La oportunidad ya no se dio, la oportunidad se esfumó. En ese momento tú estás actuando como estos exploradores. Porque resulta que inicialmente el Eterno no te mandó a explorar nada. El Eterno te mandó fue a que entraras en la tierra. ¿Sí lo ves? Pareciera que el Eterno estuviera haciendo una radiografía ahorita, ¿verdad? Qué interesante esto. En Tofel y Labán, al menospreciar el alimento del maná, que era puro y blanco. Amados, hay veces que usted tiene por bocado de pan en su casa lo que usted menos quiere. Por las razones que sea. Pero la porción que está en su mesa no es la que usted quiere, ni la que usted le satisface porque usted se siente incompleto, incómodo, insatisfecho. Y te has quejado, dejando a un lado el hecho
de que pudo que en esa mesa no hubiese habido nada. Y que muchas otras mesas no tienen nada cuando tú sí tienes algo. ¿Has pensado en eso? En esos momentos te has encontrado en Tofel y Labán. Has menospreciado el maná que el Eterno ha dado a tu mesa. Esto se ve tanto en el sustento, porque el maná representaba el sustento para el pueblo, tiene que ver con el sustento que llega a tu casa, pero también tiene que ver con el sustento que recibes en esta casa, en esta comunidad. Amén. Eventualmente, gente en desesperación ha señalado sobre las enseñanzas, sobre la lectura de la Torá, han criticado sobre nuestras dinámicas y no han velado en el hecho de saber que en esta etapa, bajo estas condiciones y bajo esta dinámica, la ha permitido el Eterno como el maná para nuestras vidas espirituales, amados. Y tantísimas veces, muchas veces, hemos menospreciado lo que el Eterno ha permitido en nuestras vidas. Amén. Reflexionemos en eso. También en Hazerot, el sitio donde se produjo la rebelión de Coré, han habido estancias, ¿ok? Donde nos hemos rebelado contra la voluntad del Eterno, ¿sí? Tengo claridad de que no es la voluntad del Eterno lo que he planificado hacer, pero aún así me enrumbo con toda mi fuerza. Tengo que ejecutarlo, porque tengo que quedarle bien al hombre. Pero ¿qué es de quedarle bien al Eterno? Vale la pena la reflexión, ¿cierto? En Dizahab, ¿verdad? Dizahab, recordando el pecado del becerro de oro, cuando hemos caído en idolatría, cuando otra cosa ha ocupado el lugar que le corresponde al Eterno. Ese ha sido nuestro Dizahab. ¿Ok? Algunas otras consideraciones. En Devarim viene la palabra griega que significa segunda ley, Deuteronomium, como vieron en el video, y se origina de una traducción inadecuada del versículo 18 del capítulo 17, que realmente dice una copia de esta Torá, refiriéndose a la Torá completa, mas no a la enseñanza de Devarim solamente. Pero por un error de interpretación, los griegos en la Septuaginta le pusieron el nombre al rollo como segunda ley, y no es segunda ley. Como no es segunda ley, tampoco puede traducir Deuteronomio. Su nombre, el nombre de este rollo, en este rollo, es Devarim, palabras. ¿Ok? La instrucción en el capítulo 17 dice que cada rollo de Devarim, perdón, de la Torá, cada rollo de la Torá, se debía entregar a cada rey de Israel. Vea usted lo importante que un gobernante conozca la ley del Eterno. Amén. Permita al Eterno, si a él le place colocarnos en lugares de prominencia, que podamos contar con su Torá. Amén. Si contamos con su Torá, podemos garantizar mayor estado de justicia sobre el lugar que va a estar bajo nuestra autoridad. Amén. Si es una alcaldía, si es una concejalía, si es una presidencia. Amén. Porque en unos años Hashem nos va a dirigir para allá. ¿Usted no sabía eso? Después que caiga el régimen, a muchos de nosotros el Eterno nos va a apartar para la política. Pero usted se tiene que preparar desde ya, sin ser candidato, para que no se mueva por intereses políticos, sino por intereses espirituales. Amén. El que tenga oídos para oír, oiga. Escuche. El libro de Devarim realmente es la repetición de la Torá. En un resumen, repite la Torá, ¿verdad? Que Moisés a lo largo de su discurso de despedida al pueblo de Israel le hace a esa generación que va a entrar en la tierra prometida. Una generación compuesta en su mayoría por personas que no estuvieron presentes al pie del monte Sinaí cuando el Eterno dio la Torá 40 años atrás. Recuerden que es una generación nueva la que va a entrar en la tierra prometida, ¿ok? Los que vagaron en el desierto por 40 años, todos murieron. Quedaron vivos sus hijos. Y a esos hijos es a quienes Moisés está dirigiendo estas palabras, para que velen. Pero aún así él también le profetiza. Resultará que yo me voy a morir. Ahí el video lo decía, pero cuando yo me muera, ustedes se van a volver a revelar. Qué triste eso, ¿verdad? Pero era profecía, en algún momento debía cumplirse. Cuando vemos el orden de los sucesos que se están relatando, entonces encontramos muchas enseñanzas que tienen que ver con el orden que el Eterno desea que tengamos. ¿Sí? Primero, el Eterno le da la Torá a Moisés. Vemos esto en Éxodo capítulo 20, hasta el final de Bamidbar, en Números. El Eterno le dicta a Moisés la Torá.
Y Moisés, acto seguido, se le enseña al pueblo. Aquí debemos comprender que todo lo que estamos estudiando, la Torá, no la estudiamos para tener conocimiento intelectual únicamente. La estudiamos para aprender a vivir y enseñar también a otros. Amén. Usted no aprende la Torá solo intelectualmente o con el único objetivo de que sea intelectualmente. Si usted lo ha visto así, amado, permítame corregirle de que ha estado errado. Usted no viene a aprender la Torá de forma intelectual. ¿Sí lo ves? Es un medio, es un mecanismo, es verdad. Pero la esencia de todo esto es que usted puede enseñar Torá a otros y usted puede aprender a vivir. La Torá es para aprender a vivir. ¿Ok? He orado al Eterno en muchas ocasiones y el Eterno por su espíritu me ha susurrado, escúcheme y présteme atención, me ha susurrado que muchos ya han pretendido aprenderse la Torá intelectualmente y que venir a un servicio para repetir una parashá es una pérdida de tiempo. Eso me lo ha mostrado el Eterno. Pero resulta que su objetivo ha estado errado. Porque el objetivo nunca ha sido aprender la Torá intelectualmente. Es aprender a vivir. ¿Sí? Y seguramente quienes han dado esos argumentos son personas que no han aprendido a vivir. Naturalmente porque en esencia no han sabido cuál es el objetivo de estudiar la Torá. Es aprender a vivir. No aprenderla intelectualmente. Amén. Yo quiero invitarles a todos a que seamos sensibles en lo siguiente, porque el año que viene, por una fecha parecida, estamos a estar estudiando otra vez de Barín. Y yo he sido el primer confrontado, amado. Yo más de una ocasión he dicho, Señor, ya por varios años, la mayoría de la comunidad ya conocen los preceptos que venimos estudiando. No es completamente idéntico porque Hashem siempre me revela algo diferente. Hay un principio que se trabaja más, hay un ángulo distinto, algo nuevo aprendo y lo imparto. Siempre hay unas diferencias. Pero hay una esencia que se mantiene en cuanto a la parashá. Vamos a leer la misma porción. Yo no voy a cambiar allí el libro, ¿sí lo ves? Entonces, al pasar de los años, quienes no velamos en el espíritu, caemos o podemos caer en el argumento. Ya eso yo lo vi el año pasado. Yo por internet puedo bajar exactamente la misma parashá y yo mismo saco mis conclusiones. E intelectualmente no pasa nada. Pero resulta que el Eterno tiene un proceso único y especial con cada uno de nosotros en este espacio. ¿Me explico? Con una enseñanza que es particular para la casa. Porque ahí sí puedo decirle, amados, con toda seña, de que el Eterno me ha guiado, y he sido sensible en eso, de ser pertinente en el mensaje a la realidad de que nosotros vivimos como casa. Amén. Totalmente. ¿Ok? Entonces esto no se trata de un copiar y pegar. Habrán elementos, artículos, como no, compartimos en común, no pasa nada. Pero en esencia, procuro, amados, de que este encuentro sea único para cada uno de nosotros. Amén. No por mérito propio. Hashem me ha dirigido en esos pasos. Y le he dicho, Señor, revélame de otras verdades también para compartir. Este tiempo es para que sea mi Torá. Y mi Torá no es lo que necesariamente trae confort a la gente. Y es eso lo que yo demando que tú enseñes. Y debo seguir la ruta. Entonces les pido a todos ser sensibles en este tema. Amén. Sigamos. Este es un principio que ha estado desde Moisés hasta nuestros días. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 dice, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, esto es Pablo escribiéndole a Timoteo, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. En otras palabras, enséñaselo. Impárteselo también a otro. Le escribe Pablo a Timoteo. ¿Ok? La gran pregunta es, ¿qué estaba enseñando el apóstol Pablo? Torá. Porque no había Nuevo Testamento en ese momento. Él lo está viviendo. ¿Sí me entiendes? ¿Ok? Es el deseo de Adonai que no represemos lo que aprendemos, sino que enseñemos a otros estas verdades. Amén. Esto es importante. Miremos otro consejo que el Shalías, el apóstol Pablo, hace a Timoteo. En el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, versículo 13. Hasta que yo llegue, dice, hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Si hay algo a lo que debemos dedicarnos todos, amados, todos los días, una y otra vez.
¿ok? Porque el maligno es bien cochino. Y ese no espera horario, ese se te colea en cualquier momento. Usted debe, amado, siempre en dedicarse a la lectura, a la exhortación. La exhortación tiene que ver con, exacto, a partir de la palabra que estás leyendo. ¿Me explico? Epa, esto me está hablando, Señor, me estás hablando. Esa es la exhortación, ¿verdad? Ya la enseñanza, lo que has aprendido y lo que puedas enseñar a otro. Tienes que dedicarte a esto siempre, amado. Ahora la gran pregunta es, ¿a qué lectura o sobre qué es la lectura que recomienda el apóstol Pablo a Timoteo? Si no existe el Nuevo Testamento ni los escritos apostólicos, ¿qué cree usted? La Torá y los profetas. ¿Ok? Aquí está el orden bien claro. Si no leo, no estudio. No me gusta, no, yo he estudiado eso y nunca has leído. No, todo parte de una lectura. Tú lees, tú estudias, tú enseñas. Amén. ¿Qué era lo que leía Timoteo? La Torá y los profetas. También, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice, tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño conoces las sagradas escrituras, pero ahí no existía la Biblia. ¿Me explico? La Reina Valera no existía, que es la que pone en el título Sagrada Escrituras, ¿verdad? No existía. Entonces, ¿a qué Sagrada Escritura se refiere el apóstol Pablo acá? A la Torá y la ley, o a la Torá y los profetas, perdonen, a la Haftará, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en el Mesías Yeshua. Amén. ¿Qué nos da la confianza en el Mesías? El conocimiento de la palabra. Si usted no tiene conocimiento de la palabra, usted no confía en Yeshua. No hay forma. Eso es una ecuación en la palabra. ¿Ok? Recordemos que cuando Shaul, el apóstol Pablo, recuerden que su nombre griego era Shaul, que es traducido al español como Saulo. Shaul, ¿verdad? Se refiere a la Sagrada Escritura, se está refiriendo únicamente al Tanat, el mal llamado Antiguo Testamento. Cuando hablamos del Tanat es los profetas y la ley de Moisés unido, ¿ok? Ajá. Ya que en esa época aún no existía el Brit Hadashah, que es el llamado Nuevo Testamento. ¿Ves? Raya la Biblia para que no se le olvide. Seguimos. Versículo 16. Dice la palabra, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Adonai, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para educar con los mandamientos, a fin de que el hombre del Eterno sea perfecto. Esta perfección no tiene que ver con que libre de errores, no comete errores, el tipo llegó a la perfección. Permite el Eterno, ¿verdad? Cuando venga Yeshua va a ser así. Nuestros cuerpos serán glorificados, entonces alcanzaremos esa perfección. Pero acá perfección tiene que ver con madurez espiritual. Cuando tú tienes madurez espiritual, no es que estás libre de errores, pero te haces consciente y admites tus errores. ¿Sí lo ves? Ok. Y preparado para toda buena obra. Usted quiere ser maduro y preparado para toda buena obra, necesariamente tiene que abordar las escrituras. Amén. Y en esencia, es toda la Biblia para nuestros días, pero para aquel momento era solo la Torá. ¿Ok? Sigamos. Si Shaul le escribe esto a Timoteo en el año 66, después de la era cristiana, cuando ya Yeshua había muerto y resucitado, cuando ya el Espíritu de Santidad había sido derramado sobre todos los creyentes, cabe una pregunta. ¿Cómo hoy alguien puede enseñar que ya no debemos obedecer el Antiguo Testamento y que solamente debemos obedecer al Nuevo Testamento? Todos estos errores salen de una sola cosa. Nos hemos olvidado del orden que el Eterno dictó. Lectura, exhortación y enseñanza. Lucas capítulo 4. Vino Yeshua a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga en un día de Shabbat y se levantó para hacer la lectura. Era la parashá que correspondía en ese momento. ¿Ok? ¿Qué está demostrando una persona que nos exhorta y nos enseña? ¿Que el Eterno desechó a su pueblo Israel o que escogió otro pueblo? Sería una pregunta. No ha leído la Torá. Isaías 49:14 dice, pero dice Sión, Adonai me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Perdón. Sí, hay una afirmación de parte del pueblo, de Sión.
Adonai me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Esa es la postura que tienen quienes creen en la teoría del reemplazo, ¿cierto? Que el Eterno se olvidó de su pueblo. Bueno, viene el profeta en nombre del Espíritu del Eterno, mire lo que responde. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho? ¿Hay madres acá? Usted olvida a su hijo cuando está de pecho, lo olvida, aún sin pecho, ¿verdad? A un adulto, así encorvado, flojo. Usted no se olvida de él, ¿cierto? Usted no se olvida de él. Entonces, dice, sin compadecerse del hijo de sus entrañas, puede, aunque esas llegasen a olvidar, yo no te he olvidado. Le dice el Eterno a Sión. Aunque esa mujer no lo olvida, pero si porque esa mujer olvida a su hijo, yo no te he olvidado. Y en tiempo presente. ¡Wow! Poderoso, ¿no? Esta se la mostré a mi cuñado y quedó desfasado por unos momentos buscando cobertura. Míralo, escuchen, míralo, en las palmas de mis manos te tengo tatuada. Tus muros están ante mí perpetuamente. ¿Amén? No hay forma de que Hashem se olvide de su pueblo y tampoco de nosotros. Amén. Con todo él te recogerá el salmo, sí señor. Romanos capítulo 11, y pregunto yo, ¿es que ha rechazado a Adonai a su pueblo? Esto lo escribe el apóstol Pablo a los romanos. De ningún modo, que también yo soy israelita del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. No hay nada más peligroso que enseñar sin leer la Torah. Enseñar la palabra de Dios sin conocer la Torah es una locura. Porque te vas a llenar de inventos. ¿Ok? Seguimos descubriendo las escrituras. Para añadir valor a ellas, estoy tomando como ejemplo temas de identidad. ¿Ok? Romanos 9:4. Los israelitas, de los cuales son la adopción filial, la gloria, los pactos, la promulgación de la Torah, el servicio, las promesas, y los patriarcas, de los cuales también procede el Mesías, según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Adonai bendito por los siglos. Amén. El problema es que es más fácil y más cómodo creer que estudiar. Y todos estamos llamados a estudiar. Amén. Y acá quiero enseñar otra lección que tiene que ver con la elección de liderazgo. Deuteronomio 1, 12 al 17. Permítanme, dice, ¿cómo llevaré solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre ustedes, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y que respondieron y dijeron, bueno, es hacer lo que has dicho. Y tomé los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por príncipes entre ustedes, príncipes de millares, de cientos, de 50, de príncipes de 10 y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oigan entre nuestros hermanos, juzguen justamente entre hombre y su hermano, y el que él es extranjero, y no tengan preferencia de persona en el juicio. Así el pequeño como el grande oirán, no tendrán temor de ninguno, porque el juicio es de Elohim, y lo atenderé. Esto es un recuerdo o un repaso que Moisés le está dictando al pueblo a propósito de aquellas ocasiones donde el Eterno le dio la directriz de que nombrara jueces y líderes en medio del pueblo. ¿Ok? ¿Qué quiero destacar acá? Ahorita empezando el estudio de Devarim. Amado, que debemos estar prestos al servicio del Eterno, pero que debemos cumplir con unos requisitos para ello. Y parte de esos requisitos tienen que ver con el hecho de ser sabios, entendidos y expertos. Sabios, entendidos y expertos. Puedes ser muy sabio, pero no tienes la experiencia, no es tu tiempo. Puede que seas sabio, puede que seas experto, pero no estás entendiendo el contexto, el momento, la situación, no estás habilitado. Puedes, por el contrario, entender el momento, tener la experiencia, pero no eres una persona sabia, no vas para el baile. Necesariamente se requiere de sabiduría, se requiere de entendimiento y de experticia o experiencia. Amén. Nunca se nos olvide eso. ¿Usted quiere servirle al Eterno? Ore mañana y noche. Padre, dame sabiduría, entendimiento y experiencia en lo que me estás llamando a hacer. Amén. Esa es la lección. Veamos.
¿A dónde subimos? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. La ciudad es grande y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los gigantes. ¿A qué se está refiriendo esta lectura? Al reporte de los espías. Muy bien. Prosigo, 29. Entonces les dije, no teman ni tengan miedo de ellos. El Señor vuestro Dios, el cual va delante de nosotros y de ustedes en este caso, Él peleará por ustedes conforme a todas las cosas que hizo con ustedes en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto, ha visto que el Señor tu Elohim te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que han andado, hasta que han venido a este lugar. Y aún con esto no creyeron en el Señor, que es vuestra autoridad, el cual iba delante de ustedes por el camino, para reconocerles el lugar donde habéis de asentar el campamento, con fuego de noche para mostrarles el camino por donde anduvieran y con nube de día. Era necesario el recuerdo de parte de Moisés a todo el pueblo y a esa generación. ¿Cómo no era posible conquistar la tierra si el Eterno de sobra le había mostrado por señales que Él estaba con ellos? Y a veces, amados, titubeamos con proyectos que están delante de nosotros, desconociendo lo que el Eterno ya ha hecho en nuestras vidas para rescatarnos en este mismo mundo, sacarnos de las tinieblas a su luz admirable y poner en duda que el Eterno quiere un bien para nosotros. Y lo abortamos una y otra vez, una y otra vez. Y nos autosaboteamos una y otra vez, una y otra vez. Hace un tiempo, recuerdo que manejé la propuesta de apoyar a un hermano en la fe con un emprendimiento. Y después de juntar el apoyo económico, se le hizo entrega a la persona. Y pasaron varias semanas y no había fruto de avance. Y pasado el mes yo abordé a la persona. Cuéntame, ¿qué te ha pasado con la inversión? Y la persona me dijo, lo que pasa es que no tengo ropa para salir. Pero esa no fue la primera necesidad. La primera necesidad era que no tenías el dinero. Y Hashem dio el dinero. Hashem lo que quiso fue probar en la persona, ¿verdad? Si era su única necesidad, pudiera avanzar confiando en el Eterno. Y pues lamentablemente la persona no estaba preparada para esa prueba y tampoco preparada para lo que el Eterno quería entregarle. ¿Ok? No subestimemos estas palabras. Amén. El camino a la redención. Esto es un artículo que tomé de un rabino en la página de Jabat. Perdonen, no coloqué la autoría, se me olvidó, pero lo tomé del libro de Jabat. Dice la escritura, capítulo 1, versículo 43. Dijo Moisés al pueblo, se rebelaron contra la orden del Eterno y obstinadamente ascendieron a la montaña. ¿Recuerdan este hecho? ¿Con qué se relacionó este hecho? ¿Lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Vienen los espías y dan el reporte negativo. Y viene una plaga, ¿cierto? El pueblo se arrepiente, el Eterno por misericordia detiene la plaga. Y entonces una parte del pueblo, procurando pues redimir aquel error, bueno, sabes que sí, cierto, vamos a subir. Pero resulta que ya para ese momento el Eterno dio otra orden, no vas a subir. No, nosotros sí lo vamos a lograr, vamos a subir y ahora sí lo vamos a enfrentar. Se rebelan contra la instrucción del Eterno, queriendo hacer algo bueno, no se nos olvide, queriendo hacer algo bueno, se rebelaron contra el Eterno y todos murieron en tal intento. Eso pasa también en nuestras vidas muchas veces, mis amados. ¿Sí? De forma sistemática no estamos obedeciendo al Eterno en ciertas etapas de nuestras vidas. Y en algún punto el Eterno nos confronta, nos anima, nos consuela, nos alienta, nos tiende la mano y recapitulamos aquello. Y queremos cobrar fuerza, bueno, para ahora seguir la instrucción que inicialmente le había dado. Pero resulta que en ese tiempo no es la orden del Eterno. Sin querer queriendo, como dice el chavo, ¿verdad? Sin ser la mala intención del creyente o del Hijo de Dios, procede a actuar y no consigue el éxito en eso. Y al no conseguir el éxito pone en duda la palabra del Eterno. ¿Me explico? Y ahí debemos cuidar nuestros corazones porque cuando tú interpretas que no es palabra del Eterno y efectivamente fue palabra del Eterno, tú endureces tu corazón. Es decir, empiezas a confiar menos en Él. Y esa confianza menor que vas cobrando en Él va endureciendo tu corazón a tal punto que tú te alejas de tu Creador.
y empiezas a luchar solamente en tu propia fuerza, hasta que el Eterno obra en quebrantar tu corazón. Colaboremos, contribuyemos con su causa, no esperemos a que Él quebrante nuestros corazones. Amén. Ese grupo de hebreos se había arrepentido del pecado de los espías y ahora querían subir a la tierra santa. ¿Qué había de mal en ello? Si es que se nos enseña que nada se interpone en el camino del arrepentimiento. La respuesta es que la tierra de Israel solo podía ser conquistada con la presencia del arca del tabernáculo y el liderazgo de Moisés. ¿Y qué representa la presencia del arca del tabernáculo y el liderazgo de Moisés, amado? ¿Qué cree usted? ¿Cuál fue la pequeña diferencia que ellos no tomaron en cuenta? El arca es la presencia divina misma del Padre. Y Moisés es Yeshua. Y eventualmente, nuestros líderes, los siervos que están a disposición nuestra por orden del Eterno, pudieran estar en el papel de ese Moisés, en este cuadro. Pero por excelencia es Yeshua. Entonces, resulta que el Eterno te ha prometido algo, tú te saliste del tiempo, y luego intentando recuperar ese tiempo, tú vuelves a la promesa divina, con buena intención, pero vas en tu fuerza, sin contar con la presencia divina y sin contar con Yeshua. Resultado, la frustración, el fracaso. ¿Ok? Cuidado con eso, porque eso hasta ha influido para cambiar planes en nuestras vidas. Cuidado con eso. Entonces, estos individuos no estaban dispuestos a someterse al liderazgo de Moisés y querían conquistar la tierra por su propia cuenta. El Eterno rechazó esta iniciativa. Lo mismo vale para nuestros días. La Torá ha establecido un preciso procedimiento para la redención mesiánica, así como para toda forma de redención personal. Todo intento, escúcheme, todo intento de saltar pasos en el proceso de la redención está destinado al fracaso. Al igual que lo que ocurre con el éxito de todo emprendimiento, la posibilidad de acelerar la llegada de la redención depende exclusivamente de que nuestro enfoque coincida con el plan de Dios. De aquí la importancia de estudiar la Torá de forma personal y buscar la guía de estudiosos calificados en la Torá para todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Porque de lo contrario lucharás en tu propia fuerza. Y resulta que cuando tú luchas en tu propia fuerza, los análisis y las conclusiones son propias. ¿Me explico? No denotas diferencia entre tus emociones y tus sentimientos. Te traicionas a ti mismo. Te autosaboteas a ti mismo. No hay alguien que te exija por encima de. ¿Sí? No hay alguien que monitorea tu vida. Hey, esta es la ruta. Yo quiero hacerlo de esta manera, pero esta es la ruta. ¿Me explico? Quienes se esfuerzan a hacerlo a título personal, en nombre de huir a la presencia divina o a la autoridad espiritual que esté designada, está directo al fracaso, amado. Y esto lo hemos visto lamentablemente en muchas ocasiones con muchos hermanos que no están en el turno. Amén. Guardemos nuestros corazones. Cuidemos nuestras vidas. Amén. Amén. Y amén. Oremos. Padre, en este día y en este Shabbat, dentro de los 9 días de haciendo memoria, Señor, de estas profecías sobre tragedias al pueblo de Israel, nos sensibilizamos, Padre, para pedirte por tu misericordia para el pueblo de Israel y también, Padre, acogernos a esa misericordia por tu amor, por tu gran amor a nuestras vidas. Padre, permítenos que hagamos una reflexión profunda que nos permita comprometernos con tu reino y decirnos a sí mismo: hasta aquí. Estoy agotado de luchar en mis propias fuerzas, Padre. No había entendido que para conquistar la tierra necesito del arca de pacto, de tu presencia misma, de las tablas de la ley que estaban dentro de esa arca, del sustento,
cuya porción de maná estaba en esa arca, de una autoridad, cuya vara estaba en esa arca, de los querubines que dicen ante ti, santo, santo, santo. Sus imágenes estaban en esa arca. Padre, algo que nos llevamos hoy, entre mucha riqueza que hemos atesorado, es que no podemos abalanzarnos a la tierra prometida sin contar con tu presencia, sin contar con la dirección de Yeshua, sin contar con la dirección en el estudio de la Torá, de autoridades que tú has designado, aún con sus defectos, con sus errores, con sus particularidades. Pero que al final, Padre, la imagen general de todo esto es que anhelamos, Señor, honrarte a ti. Y por lo tanto, debemos exigir, debemos desafiar, Señor, a tu pueblo a hacerlo mejor, a caminar en excelencia. En el nombre de Yeshua, Padre. Ayúdanos, ayúdanos en este día a preparar nuestros corazones para las convocatorias de otoño, a que con mayor entendimiento atesoremos tu palabra, a que con mayor compromiso, Padre, renunciemos al pecado en cualquiera de sus formas. Ayúdanos y háblanos por tu palabra, Padre. En el nombre de Yeshua. Amén. Y amén. Que así sea, Padre.